y que tarde o temprano todos vamos a estar en una circunstancia similar, trabajando independientemente de toda organización religiosa, porque ya las circunstancias actuales lo están ameritando. Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la obra, con la predicación del Evangelio y con nuestra responsabilidad de manera individual, ¿no? De manera personal. Me vino a la mente un pasaje bíblico con el cual quisiera arrancar y después voy a estar compartiendo algunas citas de los testimonios. Sé que este programa sale para todo el mundo, ¿no? Pero entiendo que muchos de los que están participando son en su mayoría adventistas, con lo cual doy por sentado de que podemos leer algunas citas de los testimonios y explayarnos un poco en ellas, ¿no? Pero principalmente quisiera hablar acerca de nuestra responsabilidad individual en la predicación del Evangelio y no nuestra responsabilidad corporativa o grupal. En estos últimos meses, probablemente en los últimos años, se ha estado escuchando mucho hablar acerca de la responsabilidad colectiva versus la responsabilidad individual. Obviamente los partidarios de la responsabilidad colectiva suelen echarle la culpa a otros de sus problemas, ¿no? Esto sucede así con el tema de la economía, sucede así con el tema de la salud, sucede así con diferentes cuestiones, ¿no? Cuando yo me enfermo es culpa de otro, cuando yo no tengo dinero es culpa de otro, y así sabemos que es un pensamiento principalmente de izquierda, con sus raíces y sus fundamentos católicos, ¿no? Basado en la premisa del Papa de que nadie se salva solo, por lo tanto hay una responsabilidad colectiva, es decir, nadie se salva solo significa que nuestra responsabilidad para con Dios no es individual, sino que es grupal, y por lo tanto las medidas que se llevan a cabo son colectivas. Esto va a venir así con la ley dominical, nosotros lo sabemos perfectamente. La expresión nadie se salva solo y el cuidado de la casa común y todos estos eslogans tan promocionados por el Vaticano tienden a implementar un orden de cosas en el cual, si nosotros no obedecemos una ley dominical, vamos a estar dañando al resto de la humanidad. Esa va a ser la premisa, ¿no? Y nosotros gozosos y alegres por esto, porque sabemos que es el cumplimiento profético. Quiero destacar una cosa: siempre que veamos nosotros el cumplimiento de las profecías delante de nuestros ojos, es para gozo y para alegría, por más que los eventos sean malos, por más que las cuestiones que estén sucediendo a nuestro alrededor sean negativas. Para el cristiano, ver el cumplimiento profético es gozo y alegría, porque se está por terminar el pecado, se está por terminar la maldad. A este mundo le quedan las horas contadas, a Satanás también, a la maldad también, y por lo tanto los que amamos a Dios, todas estas cosas nos ayudan a bien porque fortalece nuestra fe. Cada vez que veamos el cumplimiento profético, hermanos, es motivo de gozo y alegría. Y en esta disputa, en esta controversia entre lo que es responsabilidad grupal y responsabilidad individual, que abarca todo, ¿no? Temas económicos, temas de salud, temas religiosos, obviamente la Iglesia de Dios no escapa a esta controversia. Y ustedes van a ver que en la misma iglesia, en el mismo movimiento adventista, está esta discusión acerca de la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal, ¿sí? Entonces surgen controversias de diferente índole, sobre todo cuando empiezan a surgir ministerios independientes. Y esto también va a venir bien para todas aquellas personas que desconocen de esto, ¿no? Acerca de por qué surgen movimientos independientes y por qué hay predicadores independientes que trabajan por fuera del sistema. Cuando digo fuera del sistema me refiero a las líneas regulares de la Iglesia Adventista. ¿Por qué existe esto? Y me gustaría dar ejemplos tanto de la Biblia, que es el texto que vamos a compartir ahora, y después algunas citas del Espíritu y Profecía sobre esta cuestión. Pero todo ámbito de nuestra vida conlleva una responsabilidad individual.
en todo lo que nosotros hacemos hay una responsabilidad individual. Luego se forma, obviamente, una conducta grupal, pero esa conducta grupal no es forzada. Le voy a dar un ejemplo. O sea, todos los que pertenecemos al movimiento adventista guardamos el sábado, pero no porque se nos ha ordenado a todos que guardemos el sábado, sino porque cada uno en su convicción individual reconoce a Dios como su creador y se genera una conducta grupal. Pero esa conducta grupal no es forzada, sino que es fruto, en teoría debería ser así, es fruto de nuestra conversión. Y obviamente todos los cristianos de todas las épocas van a haber guardado los mandamientos de Dios por la fe en Cristo. Este es lo que les distingue, digamos, ¿no?, como pueblo especial. Así que sí hay conductas grupales, pero no son forzadas. Sin embargo, la responsabilidad individual es lo más importante. Esta discusión la vamos a ver en todo ámbito de nuestra vida cada vez más, y obviamente el movimiento adventista no escapa a esto. Hay personas que dicen, no, mire, no puede haber un movimiento independiente de la iglesia organizada, porque eso significaría apostasía o desviarse del propósito de Dios. Sin embargo, hay otros que han decidido, por fuerza mayor, trabajar de manera independiente de la corporación. ¿Por qué? Porque sienten una responsabilidad individual. Y me gustaría dar el primer ejemplo que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas. Ustedes saben que los apóstoles, vayan buscando si quieren Gálatas capítulo 1, pero les voy comentando mientras tanto acerca de los apóstoles. Ustedes saben que cuando Cristo ascendió al cielo y les dejó la promesa a los discípulos con sus fuerzas renovadas después de haber visto a Cristo resucitado, se emprendían a hacer la obra que les fue dada, ¿no? Entre ellas quedarse en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Pero ellos en un momento se dieron cuenta de que le faltaba a alguien. Esto está en Hechos capítulo 1, ¿no? No lo vamos a leer ahora, pero conocemos la historia. Le faltaba a alguien. Ellos eran 12 inicialmente, ahora quedaban 11, porque uno de ellos, Judas, se había quitado la vida. Así que ellos decidieron solucionar este tema, y en una asamblea decidieron que 2 personas eran las más idóneas para ocupar el lugar que había quedado vacante, ¿no?, para que siga siendo una estructura de 12 apóstoles. Entonces habían 2 personas allí para ser elegidas, y como no se podían definir, ellos decidieron hacer algo que no era lo más atinado, digamos. Ellos decidieron echar suertes. Ellos dijeron, bueno, vamos a orar y vamos a echar suerte, ¿no? Esto es muy interesante. Los que tengan el comentario del Espíritu y Profecía, después lo leen, ¿no? Pero echar suertes no siempre fue algo que a Dios le haya agradado. Fue algo que han hecho en el pueblo de Israel, eso sin duda que lo han hecho, y que era algo típico del judaísmo, ¿no? Pero no era algo que a Dios le agradara. Si ellos oraban simplemente, Dios iba a dirigir los acontecimientos para que ellos suplieran esa necesidad. Pero ellos decidieron orar y hacer la parte, digamos, humana, azarosa, en la que confiaron, y la suerte cayó sobre Matías, y eligieron a Matías como el reemplazo, como el sustituto de Judas, que ya no estaba entre ellos. Así que esa fue la parte humana. Ellos en concilio, la junta decidió que Matías debía recibir el apostolado. Pero este aquí un problema. El apostolado, según la Biblia, no se vota en una junta, no se decide en una asamblea. El apostolado es un llamamiento directo de Dios al hombre, directo, como fue con los 12 apóstoles, y después como fue con el apóstol Pablo. Es directo, no hay concilio para decidir eso. Diferente es, por ejemplo, con los diáconos. En la Biblia sí se nos menciona que la iglesia se juntó en asamblea y decidieron nombrar a 7 varones con el Espíritu Santo, ¿no? Elijan entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, etcétera, etcétera. Eso lo elige la iglesia. Los diáconos son elegidos por la iglesia. Hay un buen testimonio, hay un fruto del Espíritu, etcétera. También pasa esto con los ancianos. Los ancianos no son necesariamente elegidos por la iglesia en Hechos de los Apóstoles, pero sí son nombrados por los apóstoles. Los apóstoles levantan ancianos en las iglesias a donde ellos van abriendo. Los apóstoles tienen un trabajo de ir abriendo la obra, de ir creando iglesias,
Y cuando se abre una iglesia, ellos designan un anciano, a quien ordenan con imposición de manos. Pero he aquí que el apostolado no es elegido por la iglesia. El apostolado es un llamamiento directo de parte de Dios. Y esto es algo que nosotros hemos olvidado como pueblo adventista, hemos olvidado el orden evangélico, ahí está la palabra. Se nos olvidó cuál es el orden evangélico. Y aquellos que quieran profundizar en esto, que estoy mencionando así al pasar, porque no es el tema, los que quieran profundizar en esto pueden ir al libro de Elena G. de White que se llama Primeros Escritos, y pueden buscar el capítulo que tiene este título, El orden evangélico. Y ahí se explica claramente cuál es la necesidad de la iglesia de tener un orden, pero no un orden jerárquico simplemente como el de la iglesia católica o como el de otras iglesias caídas. No, sino el orden evangélico, el orden de Hechos de los Apóstoles, que está claramente definido en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Y en Hechos de los Apóstoles se nos muestra que el apostolado no es algo que lo deciden los hombres, sino que simplemente es un llamamiento que recibe el ser humano directamente de parte de Cristo. Y así fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue votado en una asamblea, no fue elegido por mayoría, no hubo una junta que definió que el apóstol Pablo fuera apóstol, sino que él se encontró con Cristo y Cristo lo llamó. Cristo lo mandó a predicar. Esto no significa de que la iglesia no reconociera ese apostolado, porque hubo otro discípulo de Cristo que tuvo que imponerle las manos al apóstol Pablo, y había parte de la iglesia que reconocía su ministerio y otra parte que no reconocía su ministerio. Sin embargo, el llamamiento fue de parte de Dios. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 1, donde él cuenta su testimonio. En el versículo 13 y 14 dice que él en otro tiempo en el judaísmo perseguía a la iglesia y la asolaba, y que era el más adelantado de entre los de su nación, siendo celoso de las tradiciones, o sea, de las costumbres. Pero en el versículo 15 vamos a ver cómo él trata de establecer que él no sirve a hombres, que él no sigue a los seres humanos. Por más llamamiento que tengan los seres humanos, nunca la conciencia de un hombre puede estar bajo el control de otro hombre. Cada conciencia debe estar, como decía Lutero, cautiva de la palabra de Dios, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, para diferenciar esto, dice, verso 15, mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue a pedir permiso, lo voy a poner en estas palabras porque después vamos a ver que estas palabras son significativas, ¿no? Él no fue a pedir permiso, él no consultó con carne y sangre, porque el llamamiento ya lo había recibido. ¿Sí? Esto es muy interesante porque, hermanos, muchos siervos de Dios se han reprimido de predicar, muchos ramos de la obra han sido obstruidos simplemente porque no iban de acuerdo a los planes de la iglesia organizada, ¿sí? De la corporación. Entonces, como no se votaba eso, no se definía eso, mucha gente rechazó su llamado porque fue a consultar a carne y sangre, porque no respondió al llamado de Cristo, ¿no? Entonces en el verso 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él no fue a consultar a los demás apóstoles a ver si podía participar en la predicación del Evangelio. No, en absoluto. Él respondió al llamado que Cristo mismo hizo en su vida, ¿sí? Y en el versículo 18 dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días, mas no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Bueno, el apóstol Pablo deja claro que su apostolado, que su tarea, que su misión no dependía de ningún hombre, aún de los apóstoles de Dios, de los apóstoles de Cristo, que realmente estaban trabajando para Cristo. Porque no es que la iglesia primitiva estaba en apostasía, no, en absoluto. Apocalipsis presenta a la iglesia primitiva como un caballo
como un jinete en un caballo blanco, salía venciendo y para vencer. O sea que los apóstoles estaban cumpliendo la obra del Señor con sus errores, con sus fallas y todo, pero estaban haciendo la obra del Señor. Y aún así, aunque esta iglesia no estaba en apostasía, el apóstol Pablo no consultó con ellos a la hora de responder a su llamado. Esto es tan importante, hermanos, que no lo olvidemos, porque muchas veces caemos en el formalismo de caminar todos de la misma manera, hacer las cosas de la misma forma, aunque obtengamos siempre los mismos resultados, y no importa qué tan malos sean. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo simplemente lo que la iglesia dice que hay que hacer, y no estamos obedeciendo a Cristo, que es a quien la iglesia debe obedecer. Y cuando Cristo habla a nuestros corazones y nos llama a nuestra vida a predicar el Evangelio, lo hace de manera individual. Formamos parte de un colectivo, sí, pero individualmente respondemos a nuestro llamado, porque como un cuerpo, cada uno tiene una función distinta. No todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, pero muchas veces la iglesia trabaja como si todos fuéramos manos, todos fuéramos pies y todos fuéramos ojos, y nos conformamos con lo que otros dicen que deberíamos hacer, y escondemos nuestros talentos y los dones con los que Dios nos proveyó para que cumplamos su tarea. Y esos dones son reprimidos a menos que estemos dispuestos a romper todo yugo que nos ata con los hombres y servir a Dios por la fe en Cristo, aunque no tengamos el permiso de otros hombres de predicar. Entonces, este principio se vio no solamente en la iglesia primitiva, sino también en la iglesia de nuestros pioneros adventistas. Y para esto yo quisiera compartir algunas citas, algunos párrafos pequeños de un libro que me regaló mi hermano Fernando Restrepo, a quien le mando un abrazo, que sé que también está con ustedes en este grupo. Este libro se llama La colección Spalding y Magan, ¿sí? O Testimonios para Spalding y Magan, también aparece con ese nombre en otras publicaciones, que no es ni más ni menos que una colección de cartas, ¿sí? O referencias de Ellen G. de White, que fueron compiladas hablando acerca de la obra educativa y de la obra médica, que en muchos casos tuvo que trabajar de manera independiente de la organización oficial para poder desarrollar el propósito que Dios quería que estos ministros realizaran, ¿sí? Y en esta colección de cartas, yo no me voy a extender mucho en el contexto histórico porque soy bastante ignorante sobre el tema, pero sí me gustaría centrarme en algunos párrafos de una de estas cartas, que para mí es una de las más importantes y de las más claras y concretas sobre este tema. No van a ver esta carta en otros libros. ¿Por qué? Porque esta carta no favorece a la manera en que la iglesia se ha estado manejando durante las últimas décadas, ¿no? Donde un grupito de personas decide lo que toda la iglesia tiene que hacer, donde un grupito de personas define quiénes son ministros y quiénes no, por levantar una mano, ¿sí? Cuando los ministros son llamados por Dios y nadie puede revocar ese llamamiento a menos que el mismo ministro renuncie, ¿no? Y muchas personas lamentablemente han guardado sus dones, han enterrado sus dones, sus talentos, y no lo han desarrollado simplemente porque la iglesia obviamente no votó eso, ¿no? Entonces estas citas ustedes no las van a encontrar en otros libros, pero me parecen muy importantes sobre todo para nuestra época. ¿Por qué? Porque nunca antes la iglesia ha estado influida por el Estado tanto como ahora. O sea, el Estado se ha metido en la iglesia de una manera tremenda. Y los que quieran servir a Dios y ser fieles a Dios van a tener que actuar, no siempre, pero en muchos casos, de manera independiente a la corporación adventista. Y esto que estoy hablando no es para incitar a alguien a que abandone la corporación, de ninguna manera. Yo trabajo con personas que están en la corporación adventista, o sea, que forman parte de la iglesia adventista oficial organizada. La palabra corporación no es despectiva, aunque algunas personas lo tomen de esa manera despectiva, pero corporación significa un cuerpo, ¿sí? Como una maquinaria completa, ¿sí? Que nada es independiente a eso. Nada más que a eso se refiere, no porque esté haciendo referencia a una corporación o a una empresa comercial. Nada de eso. Tengo muchos hermanos que trabajan en la iglesia oficial, ¿sí? Y que trabajan en
en colaboración conmigo y yo en colaboración con ellos en muchas ocasiones, y de ninguna manera este es un llamado a abandonar la corporación. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que su conciencia le mande, pero sí, muchas personas van a tener que trabajar para Dios de manera independiente, aunque formen parte de los libros de la iglesia, no importa eso, porque los ejemplos que voy a dar a continuación justamente hablan de esto, de personas que formaban parte de la corporación pero que tenían que trabajar de manera independiente, porque los planes de la iglesia no acompañaban el llamamiento individual que cada ser humano tenía. Y en este tiempo en el cual la iglesia pareciera haberse doblegado demasiado con respecto a las exigencias de los gobiernos, para darles un ejemplo simplemente de Argentina, yo no estoy en Argentina ahora, pero sí sigo las noticias de Argentina, un ejemplo sencillo de Argentina. Hace un par de semanas atrás, o no sé si 10 días atrás, un poco más, la Iglesia Adventista en Buenos Aires sacó una circular, un comunicado que decía que a partir de ese momento o a partir de los días siguientes empezaba a regir una normativa en la provincia de Buenos Aires que decía que las reuniones religiosas tenían que exigir un pase sanitario a los miembros, ¿no? A los miembros de la iglesia, y que la Iglesia Adventista obviamente iba a acatar esa medida, ¿sí? Y uno se pone a pensar, y yo cuando leí obviamente la circular me puse triste, me indigné por eso, no tanto por la postura que uno pueda tener con respecto a las vacunas, sino porque la Iglesia Adventista tenía muchos recursos. La Iglesia Adventista a nivel mundial tiene muchos recursos con los cuales ayudar legalmente a sus miembros que no se quieren vacunar, que no perjudicaría en nada a los miembros que sí se quiere vacunar. O sea, si la Iglesia Adventista adujera objeción de conciencia por la utilización de fetos abortados en la fabricación de vacunas, o si aludiera a motivos de conciencia con respecto al tema del ADN, o si adujera motivos de conciencia con respecto a los principios de la reforma pro salud que están presentados en la Biblia, si la Iglesia Adventista hiciera eso, no impediría en absoluto que los miembros que se quieren vacunar se vacunen, pero ampararía, ayudaría, acompañaría de alguna manera a los miembros que no se quieren vacunar. Pero la Iglesia Adventista no hizo esto. ¿Por qué habría de hacer esto cuando en clínicas adventistas en Estados Unidos hace décadas se practican abortos? En absoluto eso no va a pasar. Es decir, la Iglesia Adventista lamentablemente está, no todos, pero están en su mayoría alineados con la industria farmacéutica. De hecho, hasta han hecho circulares y artículos donde recomiendan la vacunación como un acto de amor, usando las palabras del Papa Francisco. Pero la Iglesia Adventista tenía muchos recursos para no abandonar a sus miembros que por motivos de conciencia no se querían vacunar. Y esto no coartaba la libertad en absoluto de aquellos que sí se querían vacunar. De hecho, las autoridades podrían haber dado recomendación y decir, miren, nosotros creemos que la vacuna es buena, pero creemos en la libertad de conciencia, así que nosotros como iglesia apoyamos y acompañamos a todos los miembros que por motivo de conciencia no se quieren vacunar. Podrían haber hecho eso, pero no lo hicieron. Y esto es muy triste. Y a mí me pone triste porque a pesar de que yo no estoy en la iglesia oficial, digamos, me pone triste porque yo amo a mis hermanos. Y yo creo que somos hermanos. Y que tarde o temprano todos vamos a estar en una circunstancia similar, trabajando independientemente de toda organización religiosa. Porque ya las circunstancias actuales lo están ameritando. Entonces, acá en Buenos Aires, la Iglesia Adventista de Buenos Aires dijo, bueno, a partir de ahora pase sanitario para asistir a las reuniones. Y los que tienen que controlar eso son los mismos de la iglesia. O sea, no van a haber policías del gobierno, no van a haber empleados estatales controlando eso. La misma iglesia tiene que controlar eso. Imagínense qué terrible, qué triste situación. Ahora, en Argentina la vacuna no es obligatoria. Hay presiones, hay todas esas cosas, pero por ley no es obligatoria. Por lo tanto, el pase sanitario tampoco es obligatorio. De hecho, al mismo tiempo que la Iglesia Adventista lanzaba la circular diciendo que iba a pedir pase sanitario, la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia, es una ciudad
es la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, donde van a veranear muchas personas allí cada año, toda la ciudad dijo que no iba a pedir pase sanitario. O sea, todos los negocios, todos los lugares de entretenimiento que hay en Mar del Plata no iban a pedir pase sanitario, porque obviamente la costa atlántica depende del turismo de verano. Entonces, ¿cómo es posible que toda una ciudad completa diga que no al pase sanitario por una cuestión económica, y que una iglesia que abarca toda la provincia de Buenos Aires, no pueda decir que no por motivaciones espirituales? ¿Cómo es posible esto? ¿Tan bien queremos quedar con las autoridades? La Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades. Sí, debemos orar por ellas. Pero la Biblia también dice que las autoridades están para castigar el pecado, la maldad, el delito. No están para entrometerse en asuntos de conciencia, ¿sí? Así que la Iglesia Adventista podría haber amparado a sus miembros, pero no los amparó, los abandonó. Abandonó a todos sus miembros que tienen una objeción de conciencia con respecto a la vacuna. Y no me quiero meter en el tema de la vacuna sí, la vacuna no, porque creo que cada uno ahí en su conciencia sabe lo que es mejor. Si hay personas que han tenido que vacunarse para trabajar o lo que fuera, cada uno está en su conciencia, y como decía el hermano, hoy Dios los ama, y es una cuestión individual para cada uno. Pero nosotros podríamos, o la Iglesia podría haber atendido a la necesidad de aquellas personas que habían decidido no vacunarse. Entonces, esta situación que estoy presentando, un ejemplo que estoy presentando de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, es simplemente una miniatura de lo que está pasando a nivel mundial. La Iglesia Adventista a nivel mundial se pronunció a favor de la vacunación, ¿sí? Como parte de la prevención de las enfermedades, aunque no haya ni un escrito en el Espíritu de Profecía que diga algo por el estilo, aunque no haya ningún pasaje bíblico que sugiera que podemos prevenir el mal con un poco de mal, ¿sí? Que en eso se basa la vacunación, ¿no? El concepto de vacunación es que uno puede prevenir una enfermedad recibiendo un poquito de esa enfermedad. Eso si lo aplicamos a nivel espiritual, podríamos decir que podemos vencer el pecado, ¿sí? O resistir al pecado acostumbrándonos suavemente a un poquito de pecado. No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido ni biológicamente ni espiritualmente. Pero la Iglesia Adventista se pronunció a favor de la vacunación. Entonces, ¿cómo hemos de predicar el mensaje de la Reforma Pro Salud y el mensaje de los tres ángeles si no predicamos de manera independiente? Y el ejemplo que quisiera dar a continuación, que es un poco lo que inspiró este tema, se encuentra en este libro Testimonios para Spalding y Magan, ¿sí? O Spalding y Magan Collection, que está en la página, lo que voy a leer a continuación, está en la página 175, es la carta al pastor Daniels de Elena G. de White, del 28 de junio de 1901, que habla acerca de la situación, no solamente de colegios, de médicos misioneros, sino también de ministros y de pastores que tenían que cumplir su misión trabajando de manera independiente a la organización oficial, o como lo llama la sierva del Señor, a las líneas regulares, ¿sí? Entonces esta carta para mí es una de las más impactantes, una de las más claras y ejemplificadoras, y voy a leer solamente 3 o 4 párrafos para darnos una idea de lo que se trata. Voy a leer el primer párrafo, que dice lo siguiente: el Señor desea romper el curso de precisión que se ha vuelto tan firme que ha impedido en vez de avanzar la obra. Él desea que su pueblo recuerde que existe un gran espacio sobre el cual la luz de la verdad presente ha de brillar. O sea, Dios quiere romper la situación que están viviendo en ese momento, donde todo es controlado con precisión, donde nadie hace un movimiento que no esté autorizado en la iglesia. Y Dios quiere recordarles al pueblo de que hay un gran campo para trabajar. Hay necesidad de la luz del Evangelio en muchos ramos de la obra. Y los hombres no pueden controlar esto, ¿sí? Entonces va a decir lo siguiente: la sabiduría divina debe recibir abundante espacio en el cual trabajar. Ha de avanzar sin pedir permiso o apoyo de quienes se han autoadjudicado un poder dictatorial. O sea, la obra de Dios, la palabra de Dios, tiene que avanzar
sin pedir permiso. ¿Qué fue lo que sucedió con el apóstol Pablo? Cuando él recibió el llamado a predicar el Evangelio, él no fue a pedir permiso, porque la obra de Dios tiene que avanzar sin pedir permiso. De acuerdo a los dones que recibimos, debemos ponerlos al servicio del Señor y avanzar por la fe. Dice, sin pedir permiso, ni tampoco apoyo significa el apoyo económico, de quienes se han autoadjudicado un poder dictatorial. Es decir, había un grupo de personas que dictatorialmente decían quién era ministro, quién no era ministro, quién podía hablar, quién no podía hablar, de qué se va a hablar y de qué no se va a hablar. Estaba todo absolutamente controlado. Entonces dice la mensajera del Señor, en el pasado un grupo de hombres han procurado mantener en sus propias manos el control de todos los recursos financieros llegando de las iglesias y han usado estos medios en manera muy desproporcional, erigiendo costosos edificios donde tales edificios tan grandes no fueron necesarios, dejando los lugares pobres sin ayuda y sin aliciente. O sea, la sierva del Señor lo que está diciendo básicamente es que un grupo de personas, ¿sí?, que manejan, o sea, porque la iglesia está construida de manera piramidal, algunos están sobre otros y a su vez esos tienen otros jefes arriba y otros arriba así. Entonces al final hay un pequeño grupo de personas que maneja todos los recursos y dice que se han construido costosos edificios y se dejaba sin recursos a las zonas pobres. O sea que lo que había básicamente era un mal uso de los recursos que eran para la obra del Señor. Entonces Elena dice, bueno, hay que avanzar sin pedir permiso y sin esperar que nos apoyen financieramente. ¿Por qué? Porque ellos están usando mal el dinero de la obra del Señor. Ahora voy a ir salteando porque no quiero llevarme mucho tiempo, pero el siguiente párrafo dice lo siguiente. Por años la misma rutina, la misma manera regular de trabajar se ha seguido y la obra de Dios ha sido grandemente retrasada. Los mezquinos planes que se han seguido por quienes no tenían un juicio claro y santificado han resultado en un muestrario no aprobado por Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Por años siempre trabajando de la misma manera, con la misma rutina y obteniendo los mismos malos resultados, ¿sí? O sea, no había forma de hacer otra cosa porque los hombres controlaban la obra, ¿no? Y entonces la sierva del Señor dice así, Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho el trabajo que Dios desea cumplir. Las líneas regulares se refiere a la organización oficial, ¿sí? Las líneas regulares era lo que estaba, digamos, bajo el control de los administradores. Háganse cambios, dice. Háganse cambios constantes mediante el reavivamiento y la reforma. Algo se ha hecho en esta línea, pero no se detenga ahí la obra. No, rómpase todo yugo. Despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. Qué interesante esto. Los hombres tienen que romper todo yugo y despertar a un reconocimiento de la responsabilidad individual. Yo quiero destacar algo que quizá no llegamos a percibir muy bien cada vez que leemos los escritos de Elena G. de White. Cuando Elena G. de White escribe esto, por más obvio que sea lo que voy a decir, había un profeta vivo en el pueblo de Dios. Cuando Elena G. de White describe estos abusos de la clase dirigente, había un profeta vivo que podía levantar la voz para quejarse de estas cuestiones. ¿Qué piensan ustedes que sucede ahora que no hay un profeta vivo entre el pueblo del Señor? ¿Que las cosas están mejor o que las cosas están peor? La sierva del Señor dice que tenemos que romper todo yugo y está hablando acerca de la forma de predicar el Evangelio en relación con la iglesia oficial y dice que tenemos que despertar a nuestra responsabilidad individual. Dice, la presente condición basta para probar a todo el que tiene el verdadero espíritu misionero que las líneas regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Yo recuerdo esta cita, hermanos, hace muchos años, cuando yo recién estaba empezando a estudiar el espíritu y profecía y me llegaron estas citas. Yo decía, ¿cómo es esto que las líneas regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa?
Si yo desde que llegué a la iglesia me están diciendo todo el tiempo de que la iglesia va a triunfar, de que guarda con salirse, cuidado con los que se salen porque la iglesia va a triunfar y Dios va a llevar esta iglesia y no puede fallar. Cuando Elena G. White está diciendo que las líneas regulares pueden llegar a ser un fracaso y una trampa. Tenemos una responsabilidad individual. Esto que está sucediendo hoy en día en la iglesia adventista con el tema de las vacunas, el pase sanitario, que nos tomen la temperatura antes de entrar a un templo o cosas por el estilo, es un fracaso. No podemos depender de las líneas regulares. Tenemos que avanzar de manera individual. Ustedes saben que cuando se formó, digamos, la iglesia papal, obviamente que tomó la forma jerárquica de las religiones paganas, donde los hombres controlan las conciencias de los demás. Y entre los sacerdotes, entre los curas, siempre hay votos de obediencia. Y en algunos casos hay votos de obediencia ciega, ¿sí? Esto hace que la estructura pueda manejarse toda desde arriba, ¿sí? Arriba toman las decisiones como sus subalternos obviamente tienen que obedecer. Ese pequeño grupito de arriba puede controlar todo lo de abajo. Sin embargo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, en la iglesia primitiva, no tenía un orden jerárquico de esa manera, sino que eran iglesias congregacionalistas. O sea, eran congregaciones que cada una de ellas tenía sus ministros, tenía sus ancianos, tenían sus diáconos, ¿sí? Y luego los apóstoles levantaban una iglesia, dejaban los ancianos, y por más que ellos mandaban cartas para exhortarlos, para prevenirlos de ciertas cuestiones, cada una de estas iglesias tenía que aprender a sobrevivir por sí misma. Y el curso de acción que ellos tenían está basado en su experiencia personal con Cristo. De esta manera surgieron los dones espirituales, y esos dones espirituales se pudieron desarrollar y cumplir el propósito que Dios tenía para la iglesia. Cuando nosotros pasamos a una organización jerárquica de obediencia ciega, como es la iglesia de Roma y muchas otras iglesias, y lamentablemente la iglesia adventista copiando ese sistema también, cuando nos piden que hagamos algo con lo que no estamos de acuerdo. Yo me acuerdo de haber tenido una charla una vez con un estudiante de teología. Él estaba preparándose para ser pastor y creo que es pastor todavía hasta el día de hoy. Entonces él me decía, mira, Emanuel, a mí me explicaron esto como esto es así. Nosotros tenemos que hacer lo que se nos pide que hagamos. Podemos estar de acuerdo o no, podemos pensar igual o no, pero nosotros tenemos que hacer y predicar de lo que se nos dice que prediquemos. Eso fue lo que él me dijo a mí, pero me lo dijo no como denunciando esa cuestión, sino como habiéndolo asimilado y comprendiendo que era lo mejor para la iglesia. ¿Por qué? Porque él sustituía su propia responsabilidad individual por la responsabilidad grupal. ¿Cuál es tu responsabilidad? Obedecer. No pensar, no razonar, no ver si se están desviando los fondos para un lugar que no se necesita, no ver si el dinero de la gente que es para predicar el evangelio en teoría se va para lujos, para comodidades, etcétera, etcétera. No, porque si eso ya lo definió la iglesia, nosotros tenemos que obedecer lo que la iglesia diga, ¿sí? Una vez cuando surgió el tema, yo estaba en una iglesia también adventista y había surgido el tema de la postura en la oración, que muchos de ustedes deben conocer. Si no lo conocen, otro sábado se los presento. Entonces yo había llevado todos los versículos y las citas del Espíritu y Profecía que hablaban acerca de que nuestro deber era arrodillarnos delante del Señor, que orar de pie, según decía la sierva del Señor, era irreverente. Así decía. Entonces había llevado todo eso y el pastor me llamó para hablar. Y yo dije, bueno, ahora el pastor me va a mostrar todos los versículos y las citas donde me muestra mi error. Dije yo, ¿no? Yo sabía que iba a perder ahí la discusión. Pero bueno, estaba dispuesto a que me mostrara el error. Entonces yo le expliqué toda la cuestión y entonces él me dice, mire, ¿sabe qué pasa, Emanuel? Que la iglesia ya estudió este tema y ya tomó una resolución. Y nuestra iglesia tiene sus costumbres, sus tradiciones, y bueno, es así. Entonces yo le pregunté, pero pastor, ¿la palabra de Dios no está por encima de las costumbres?
y el pastor simplemente se encogió de hombros y me dijo, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, cuando se asume esta responsabilidad grupal y se abandona la responsabilidad individual, nos volvemos cómplices, hermanos, de la apostasía. Nos volvemos cómplices. Irena G. White dice, no, hay que romper todo yugo y obrar de manera independiente a las líneas regulares para poder cumplir nuestro propósito. Quisiera avanzar con las citas. Una de ellas dice lo siguiente, que refuerza esta idea de nuestra responsabilidad individual. Dice así: cuando el pecador es convencido y convertido, Jesús le dice, sígueme, y no caminarás en tinieblas. O sea, Jesús le habla al que se convierte y le dice, sígueme y no caminarás en tinieblas. A cada ser humano Dios ha asignado una individualidad y un trabajo distinto. A cada ser humano. O sea, cada uno de nosotros somos distintos, tenemos una individualidad y se nos asigna un trabajo distinto y tenemos una responsabilidad individual de poner nuestros dones al servicio del Señor. Obviamente que estoy hablando en la generalidad, ¿no? No todo el mundo fue llamado a ser apóstol, no todo el mundo fue llamado a ser diácono o pastor o anciano, pero todos tenemos una responsabilidad individual de hacer avanzar la obra por medio de nuestros dones y nuestros recursos, ¿sí? Otra cita dice así: la comisión de Cristo es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Los que son impresionados a emprender la obra del campo cercano o en regiones del extranjero, han de seguir adelante en el nombre del Señor. Ellos prosperarán si evidencian que dependen de Dios por gracia y fortaleza. Al comienzo su trabajo puede ser muy pequeño, pero crecerá, y si siguen el plan del Señor, Dios vive y Él obrará a favor del obrero abnegado y sacrificado donde quiera y quien sea que fuera. El llamado es a predicar el Evangelio, y dice que si nosotros emprendemos la obra por la fe en Cristo, en el nombre del Señor, respondiendo al llamado, id a todo el mundo y predicar el Evangelio, la obra puede comenzar de manera pequeña, pero va a ir creciendo en la medida que Dios la bendiga. Cuando habla de que la obra crece, no se refiere simplemente a una cuestión material, sino al alcance del mensaje, a la cantidad de personas que les llega el mensaje. Entonces, hermanos, todos tenemos ese llamado de ir y predicar el Evangelio a donde Dios nos quiera llevar, ¿no? La siguiente cita, todo esto que estoy leyendo es la misma carta, así que después, si ustedes quieren, les puedo pasar el libro, ¿sí?, en PDF, para que ustedes lo puedan leer, o quizá selecciono el texto de esta carta para que lo tengan de manera individual. Se los voy a pasar. Pero la siguiente cita forma parte de la misma carta y dice así: seguirán gobernando las líneas regulares diciendo que cada mente será controlada por 2 o 3 mentes en Battle Creek. ¿Irán los hombres a las líneas regulares para ver si se les permite trabajar? ¿O irán a trabajar para hacer lo mejor posible dependiendo de sus propias capacidades y de la ayuda del Señor, comenzando en forma humilde y creando un interés en la verdad en lugares donde nada se ha hecho para impartir el mensaje de advertencia? Bueno, sigue diciendo, ¿no?, que unas pocas mentes en Battle Creek controlan lo que debe hacer toda la iglesia. ¿Los hombres van a seguir sometiéndose a esas pocas mentes? ¿Van a ir allá a pedir permiso a ver si les dejan trabajar? ¿O van a avanzar por la fe en Cristo, abriendo obra en lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio? Esta es una pregunta que hace ella, ¿no? El Señor ha animado a quienes han comenzado por su propia cuenta a trabajar por Él, con corazones llenos de amor por las almas que están por perecer. Un verdadero espíritu misionero será impartido a quienes procuren con sinceridad conocer a Dios y a Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, salid a los lugares a que sois dirigidos por el Espíritu del Señor. Trabájese con las manos para que seáis de sostén propio, y al presentarse la oportunidad, proclámese el mensaje de advertencia. Qué tremendo, hermanos, esta cita me conmueve, ¿no? Porque dice que el Señor está animando a aquellos que salen a predicar por cuenta propia,
y anima a los jóvenes a que vayan a predicar, que aprendan un trabajo manual para que se sostengan a sí mismos, para que no estén pidiendo siempre recursos o que alguien los sostenga, que se sostengan a sí mismos, que salgan a predicar y que cada vez que tengan oportunidad presenten el mensaje de advertencia, que el Señor los va a guiar, que el Señor los va a dirigir. Así que, hermanos, vemos que en todas estas citas la sierva del Señor es clara de que es nuestro deseo siempre trabajar en grupo, con toda la iglesia, con todos los medios y con todos los recursos que hay a disposición. Pero si esto no se puede hacer, hay que salir a predicar igual, sin esperar que se nos dé un permiso, sin esperar que se nos den los recursos, sino que por la fe en Cristo tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y a continuación se va a presentar un ejemplo que para mí es el ejemplo más gráfico de todos, ¿sí? Dice la sierva del Señor: el Señor ha bendecido el trabajo de J. E. White, que este vendría a ser James Edson White. Dice, el trabajo que él ha procurado hacer en el sur. Y voy a poner acá un poco en contexto, ¿sí? Edson White, el hijo de Elena G. de White, era pastor, era ministro. Y después de haber leído un folleto de Elena G. de White donde ella habla acerca del trabajo evangelístico por las personas de color, él sintió el llamado de parte de Dios de ir a predicar a los estados del sur, donde habían grandes asentamientos de los que antes eran esclavos, pero que ahora eran libertos, pero que sin embargo todavía eran oprimidos, eran segregados, eran maltratados y seguían viviendo de alguna manera como esclavos. Y él sintió el deseo de ir a predicar a los negros libertos del sur. Y él fue a abrir una obra allá. De hecho, tenían un barco, ¿sí?, con el cual recorrían los ríos y establecían iglesias, tenían una imprenta en el propio barco, y junto con otro colega suyo estaban abriendo una obra tremenda entre aquellos que habían sido esclavos y que habían sido marginados por la sociedad, ¿no?, y que todavía eran marginados por la sociedad. Él sintió ese deseo y fue a predicar allá. Esto es algo muy interesante lo que sucedió, porque es difícil de encontrar en algún libro de texto esto que pasó. Cuando Edson White abre la obra entre los negros liberados del sur, obviamente que estos negros trabajaban para patrones blancos que antes habían sido sus amos, ahora eran sus patrones, pero los seguían oprimiendo y los seguían maltratando, aunque estos eran libres obviamente por la ley. La abolición había sido en 1860 y pico, ¿sí?, y esto que estamos leyendo es 1901. Sin embargo, todavía se sufría bastante la discriminación hasta mediados del siglo XX, pasado la mitad del siglo XX, se siguió discriminando y segregando a los negros en Estados Unidos. Entonces, cuando él empieza esta obra, Edson White les habla acerca de Cristo, y obviamente cuando les habla acerca de Cristo, les habla acerca de la libertad en Cristo, de la dignidad humana, del precio que fue pagado por la liberación del pecado. Ustedes saben que cuando una persona acepta a Cristo, cambia su forma de vivir, cambia su forma de ver el mundo y de verse a sí mismo. Si Cristo pagó mi vida con su propia sangre, entonces yo soy valioso para Dios. Y aquellos empleados que soportaban, obviamente, todas las vejaciones con la cabeza gacha, porque aún se consideraban esclavos espirituales, empezaron a levantar sus cabezas. Y ya empezaron a no soportar tanto los maltratos de sus antiguos amos. Así que ya no eran tan dóciles y no eran tan fácil de explotar y de manipular y de dominar estas personas que aceptaban a Cristo gracias a la predicación de Edson White. Así que estos patrones averiguaron de qué religión era este predicador que venía a despertar las conciencias de sus empleados, y mandaron una carta a la Asociación General, a la Asociación Adventista, diciendo que había un pastor allí que estaba generando problemas entre sus trabajadores. Así que la iglesia, los dirigentes de la iglesia en aquel momento le sugirieron a Edson White que fuera a predicar a otro lugar. Entonces Edson White dijo: bueno, miren, a mí Dios me manda a predicarle a toda criatura.
la ley del Estado, la ley del país, me permite predicarles porque ellos son hombres libres. Así que yo no voy a dejar de predicar a los negros del sur. Para hacer el cuento corto, le quitaron las credenciales a Edson White y dejaron de sostenerlo económicamente. Cuando Elena G. White se entera de esta situación, tanto ella como otras personas que se acercaban a ella, juntaban de sus diezmos para enviarle a Edson White y a sus colaboradores en los estados del sur, porque no se les estaba ayudando por presiones de personas poderosas, simplemente. Ni siquiera por una ley del gobierno o del Estado, sino por cuestiones económicas, ¿sí? Y la Iglesia Adventista en ese momento cedió, igual que está cediendo ahora, a presiones económicas de grupos de poder, como son la industria farmacéutica, en connivencia con el gobierno, en connivencia con el Estado. Y la Iglesia Adventista hoy es capaz de decir que las vacunas son buenas y recomendarlas para sus miembros como un acto de amor. ¿Con qué móvil? ¿Con qué motivación? Esto tomándolo de la mejor manera, ¿no? Sin hablar de otros planes oscuros más macabros en el fondo, simplemente para satisfacer una demanda de ganancias económicas de la industria farmacéutica. En el mejor de los casos, ¿sí? Así que eso fue lo que pasó, y Elena G. White, hablando acerca de esta situación, fíjense lo que va a decir ella. El Señor ha bendecido el trabajo que Edson White ha procurado hacer en el sur. Dios conceda que no se oigan las voces que han estado tan prestas a decir que todo el dinero debe pasar por el designado canal de Battle Creek. Elena G. White dice, miren, se está haciendo una buena obra en el sur. Dios me libre de los que todo el tiempo dicen que todo el dinero tiene que pasar por Battle Creek, que todos los diezmos tienen que pasar por la organización oficial, que no podemos hacer un aporte directo a los ministros que realmente están predicando el Evangelio. Qué interesante esto, ¿no? Entonces dice, el pueblo a quien Dios ha dado sus recursos es responsable solo ante Él, solo ante Él. ¿Ante quién es responsable el miembro de la Iglesia Adventista sobre los recursos? ¿Ante quién es responsable? Ante Dios, solamente ante Dios. Ustedes saben que la doctrina de los diezmos, ¿sí? Y la doctrina de los recursos, de los diezmos y las ofrendas, se la ha llamado durante mucho tiempo en la Iglesia Adventista la mayordomía cristiana. Y la palabra mayordomía no ha sido comprendida del todo por los miembros de la Iglesia. Y esto es muy interesante, porque el miembro promedio de la Iglesia dice, miren, yo no sé si la Iglesia hace bien o mal. Yo doy mi diezmo, y después si ellos hacen mal, bueno, Dios arreglará con ello, pero yo cumplí. Tremendo error con esto. ¿Por qué? Porque si esto es mayordomía cristiana, y si yo soy mayordomo delante de Dios, yo tengo que saber en qué se emplean esos diezmos. Yo tengo que saber que esos recursos van a donde se necesitan. Y si no van a donde se necesitan, y yo sé que no van a donde se necesita realmente, y aún así aporto, yo soy responsable delante de Dios por la administración de esos recursos, porque el mayordomo soy yo. El mayordomo no es el otro. En la Iglesia se nos ha enseñado a delegar la responsabilidad individual y la mayordomía personal a los pastores y a los ministros, ¿no? Entonces decimos, bueno, sabemos que están haciendo mal, pero yo doy y después que Dios arregle con ellos, yo ya cumplí. No, Dios se va a arreglar con vos, que sostuviste algo que sabías que estaba mal, que vos sabías que estaba mal. Entonces Elena G. White no estaba dispuesta a ceder a esto. Ella dijo, yo no voy a mandar todos los recursos a Battle Creek, si hay necesidad en el sur. Si los negros están siendo discriminados aún por los miembros de nuestra propia iglesia, yo voy a mandar los recursos donde haga falta. Y eso hizo un aporte directo a los ministros que estaban predicando el Evangelio. Entonces, dice la sierva del Señor que el pueblo a quien Dios ha dado sus recursos es responsable solo ante Él. Es su privilegio aportar ayuda directa. Escuchen estas palabras. Es privilegio del pueblo de Dios aportar ayuda directa y asistencia a las misiones.
se debe a la malversación de fondos que el campo del sur no tiene mejor progreso que el actual. Y fíjense lo que va a decir, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer aportes directos, se debe a que se está utilizando mal los recursos del Señor y que hay ciertos lugares donde no tienen ayuda. Y fíjense lo que va a decir sobre la obra de publicaciones en el sur. Yo no considero como deber de la rama sureña de nuestra obra en la publicación y manejo de libros el estar bajo el dictado de nuestras establecidas casas publicadoras. Ella dice, yo no les recomiendo a los que están en el sur que pongan sus publicaciones o su trabajo de publicaciones debajo de la tutela de nuestras casas publicadoras establecidas. No lo recomienda. ¿Por qué? Dice, si pueden diseñarse medios para reducir el costo de publicar y circular libros, hágase así. Tengo que decir, mi hermano, que no tengo deseo de ver el adelantamiento de la obra del sur mediante las líneas regulares. O sea, si ustedes pueden imprimir sus libros a un precio más bajo, háganlo así, aunque esos libros no salgan de nuestras casas publicadoras. Y esto es algo que se puede palpar muy bien en nuestros días, porque a nosotros que nos ha tocado imprimir, por ejemplo, El Camino a Cristo, por nuestra cuenta, lo hemos tenido que imprimir por nuestra cuenta. Hay hermanos que están imprimiendo El Conflicto de los Siglos por su cuenta. Se juntan un grupo grande de hermanos, juntan dinero y mandan El Conflicto de los Siglos a imprimir en imprentas del mundo. Y ustedes pueden creer que esos libros son 2 o 3 veces más baratos que los que se consiguen en las casas publicadoras oficiales. Y no son de peor calidad que de los que salen de las casas publicadoras. ¿Qué se está pagando aparte de pagarse los libros? Se están pagando muchas otras cosas que quizás no son tan necesarias. Entonces, el consejo de la sierva del Señor es, si ustedes pueden imprimir más barato en otro lado, no necesariamente tiene que salir de nuestras casas publicadoras establecidas los libros. Ustedes pueden hacer una obra independiente, más eficaz, ¿sí? Y avanzar muchísimo más que si tenemos que estar constantemente pidiendo permiso a la organización. Hermanos, estas son solamente algunas citas que he remarcado. La carta es un poco más extensa, pero voy a volver a repetir para aquellos que lo quieran buscar. Esto está en el libro Testimonios para Spalding y Magan o Spalding y Magan Collection, y lo que acabo de leer está en la página 175 bajo el título Las líneas regulares. Es la carta del 28 de junio de 1901 enviada al pastor Daniels por Elena G. de White. Tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía, Dios nos llama a actuar de manera individual, ¿sí? Esto no quiere decir que nosotros no podamos trabajar en equipo e incluso que no podamos llevar a cabo planes de la iglesia o trabajar juntamente con la iglesia. Lo vuelvo y lo repito, yo muchas veces trabajo en conjunto, pasando los materiales, incluso hemos hecho entrevistas con varios hermanos que están en la iglesia organizada y trabajamos en equipo, ¿sí? Y no hay ningún problema con eso, pero cuando no se puede llevar a cabo la obra sin que se pida permiso, sin que esté constantemente siendo fiscalizado, tenemos que trabajar de manera independiente. Tenemos que avanzar por la fe en Cristo respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho de manera individual, ¿sí? Para que la obra pueda ser hecha. Nunca antes, como en nuestro tiempo, se hacen más patentes estas palabras que en este tiempo de pandemia, en donde muchas personas que antes simplemente se reunían por internet porque no tenían una iglesia donde reunirse, etcétera, etcétera, ahora todo el mundo se tuvo que mudar a las plataformas digitales. Todo el mundo, ¿sí? En su gran mayoría, ¿sí? Y como sigue la cuestión, y por lo que veo, esto va a durar también un poco de tiempo más. Y cuando venga la crisis, hermanos, cuando venga la crisis, les puedo asegurar que no va a quedar iglesia oficial en pie. Todos los que quieran servir fielmente a Cristo Jesús van a padecer persecuciones, por lo tanto no van a estar registrados en ningún libro de iglesia y van a estar haciendo una obra individual, una obra personal, cumpliendo su responsabilidad individual en compañía con otras personas que al hacer exactamente lo mismo van a formar un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde no tenemos simplemente obediencia a otro hombre, sino que todos nosotros obedecemos a Cristo y al obedecer todos a Cristo actuamos en conjunto, cumpliendo el propósito de Dios para su iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. La cabeza no va a ser un hombre, la cabeza no va a ser una corporación ni un manual de iglesia, sino que la cabeza va a ser Cristo Jesús
y vamos a poder cumplir nuestro propósito. Espero que este pequeño tema les sea de bendición y les deseo que puedan pasar el resto del sábado muy feliz en compañía del Señor.